Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Les recuerdo, Pedro Pablo Morales de Morales y Morales Abogados SC. Y el día de hoy vamos a platicar acerca del título tercero de las facultades de las autoridades fiscales en su capítulo primero. Y vamos a comenzar por el artículo 33, que son normas y reglas que debe de cumplir la autoridad fiscal para el ejercicio de sus facultades y facultades de comprobación. Estas reglas evidentemente son generales, no aplican específicamente para una auditoría de gabinete o una auditoría directa, una visita domiciliaria directa, pero son reglas que van generándose de carácter general. Entonces, pues, el artículo 33 señala: las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán a lo siguiente. Fracción primera. Esta se refiere a la asistencia al contribuyente que debe de imperar. Es un similar a la garantía de audiencia que tenemos en todo proceso administrativo. Si no se otorga la garantía de audiencia en términos del artículo 8 constitucional, bueno, el proceso va a estar totalmente viciado. Aquí la fracción primera señala: proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán: 1. Explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un lenguaje llano, alejado de tecnicismos en los casos en que sea de naturaleza compleja. Elaborar y distribuir folletos a los contribuyentes. Esta primera parte es lo que era y de donde nace el área de asistencia al contribuyente de hace muchos años. Anteriormente y en un principio eran las OFATs, Oficinas Federales de Hacienda, y tenían la obligación de otorgar una asistencia. Se generan después las áreas de asistencia al contribuyente, donde a través de módulos se daba asistencia gratuita. Hoy son los módulos de servicios y atención al contribuyente que han generado inclusive obligaciones adicionales para la autoridad e inclusive dan un servicio de trámites. Anteriormente era la pura asesoría, y la parte de utilizar un lenguaje liso y llano es aquella que se versa y se generó, que hoy está en muy desuso, porque los medios electrónicos se generaban todos los folletos, dípticos, trípticos, material editorial que se distribuía a todo el territorio nacional para la explicación de las obligaciones fiscales y el cumplimiento de las mismas. Ustedes, los que ya tienen un poquito más de tiempo, recordarán que elaborábamos guías para la presentación de declaraciones anuales o folletos dípticos o trípticos de cómo inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, dar los avisos de aumento o disminución de obligaciones fiscales, y en algunos casos se publicaban en el Diario Oficial de la Federación reglas para facilitar el cumplimiento del régimen simplificado. En fondo era exactamente lo mismo, simplemente se llegaban a cambiar algunos términos para mayor entendimiento de los contribuyentes. El inciso B: mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que se ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de obligaciones fiscales, inclusive las que se realizan a través de medios electrónicos, poniendo a disposición el equipo para ello. Bueno, ¿qué pasa? Aquí ya las propias módulos de servicio al contribuyente tienen un área para la obtención de citas y consultas y obtener las citas que sean necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. También hay un área en donde se les puede requerir alguna asistencia de cobranza o de orientación, y esto no necesariamente es informático, puede ser personalizado respecto al tema que tenga el contribuyente. Inciso C: elaborar los formularios de declaraciones de manera que puedan ser llenados fácilmente por los contribuyentes y difundirlos con oportunidad, así como informar las fechas y los lugares de presentación que se consideren de mayor importancia. Recordarán cuando vimos la parte de declaraciones que estos formularios deben de ser publicados cuando menos un mes antes de que el contribuyente tenga la obligación de presentar la declaración. Esto prácticamente señalábamos en aquel tema que está en desuso, porque ya el 99% de los formatos son vía electrónica y vía el portal del Servicio de Administración Tributaria. Recuerden que la página es www.sat.gov.mx. Cuando vean ustedes que la página no es www,
.sat.gov.mx, se trata de un aviso o un comunicado que no es oficial y por lo tanto les pueden estar robando la información, robando su fiel, robando sus claves y entrando a su demás documentación e información. Tienen que tener mucho cuidado porque los hackers y la gente que se dedica al uso de tecnología con fines dolosos roba la información con fines de robar cuentas bancarias y todos los demás datos del contribuyente. Luego entonces sí tienen que tener mucho cuidado con cuando llega un mensaje al teléfono celular, porque también llegan por mensaje SMS o por correo electrónico y les dicen dame aquí tu cuenta o confirma esto, es un hacker. Tienen que ver la veracidad de la página. El SAT nunca manda mensajes por SMS, manda siempre un correo electrónico y lo manda por vía buzón tributario y le llega un mensaje a ustedes que diga tiene un nuevo mensaje en buzón tributario. Inciso D. Señalar en forma precisa en los requerimientos mediante cuales se exija al contribuyente la presentación de declaraciones, avisos y demás documentos a que estén obligadas, cuál es el documento y cuya presentación se exige. Ahora recordarán que con la firma electrónica y la cadena digital ya los formatos y requerimientos no necesariamente tienen que venir con una firma autógrafa. Anteriormente era uno de los requisitos de forma y si no venía el requerimiento o la orden de visita firmada autógrafamente por el funcionario competente, pues era simplemente nulo el acto. Porque aparte de estar fundado, motivado, estar dirigido a quien se requería el acto en su domicilio fiscal y su denominación o razón social y que fundara y motivara su acto, tenía que ostentar la firma física de ello. Si no la tiene, pues finalmente no era válido. Hoy con la firma electrónica y la cadena digital se establece que es válido el acto jurídico. Inciso E. Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se puedan hacer valer contra las resoluciones de las autoridades fiscales. F. Efectuar en distintas partes del país reuniones e información con los contribuyentes, especialmente cuando se modifiquen las disposiciones fiscales y durante los principales periodos de presentación de declaraciones. G. Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. Se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limiten a periodos inferiores de un año. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Aquí la resolución que establece reglas de carácter general para el ejercicio correspondiente va estableciendo requisitos y reglas, en algunos casos simplificadas, en otras precisando los requisitos que deben de tener para el cumplimiento de una obligación, ampliándolo. ¿Por qué? Porque en el reglamento o en la ley no se alcanza a cubrir todo el detalle del cumplimiento de la obligación. Es por ello que se establecen estas reglas de carácter general para tal efecto. Por otra parte, estas pueden ser reformadas, adicionadas, derogadas o abrogadas a lo largo del año, por efecto del tiempo de su transición o por efecto de que tengan alguna modificación. Esta modificación siempre tendrá que ser en el Diario Oficial de la Federación y tendrá que ser posterior a el cumplimiento. Nunca va a ser anterior porque sería aplicar la ley en sentido retroactivo en perjuicio del contribuyente y lo cual pues obviamente no se permite. Claro que hoy en día la política que establecen hacen lo que quieren. Ya el Estado de Derecho lo tenemos casi nulificado de las situaciones. Pero esas reglas de carácter general y que también hay reglas de carácter general para el área de comercio exterior pueden ser adicionadas, reformadas, modificadas en el propio ejercicio. Normalmente salen en febrero y van de febrero a febrero, pero también establece este propio ordenamiento, el 33 en el inciso G, que si se refiere a los elementos esenciales de las contribuciones, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no podrán establecer cargas adicionales. Podrán establecer un procedimiento alternativo para su determinación, pero nunca establecer una carga adicional. Podrá el contribuyente optar o no por aplicar. Estas reglas siempre son optativas, ese es el principio. Sin embargo,
la autoridad lo ha hecho como obligatorio de esas situaciones. H. Dar a conocer en forma periódica mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras. Hoy en día se maneja mucho que la autoridad genera criterios y les llaman vinculativos porque generan un enlace entre el contribuyente, la norma aplicable por la autoridad y la propia disposición. Cómo vincular una situación jurídica o de hecho a la situación concreta que pueda tener el contribuyente. Y estos son criterios que se van generando y estos criterios debiesen de ser publicados siempre en el Diario Oficial de la Federación. La realidad es que no siempre se publican en el Diario Oficial de la Federación. Los servicios de asistencia al contribuyente a que se refiere esta fracción también deberán, que es la fracción primera, al contribuyente que se refiere esta fracción, también deberán difundirse a través de la página electrónica que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria. En dicha página también se darán a conocer la totalidad de los trámites fiscales y aduaneros. De mucho ojo, aquí se menciona que en esta fracción que los formatos, y lo vimos en el artículo 31 de los formatos, deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación un mes antes. Sin embargo, hoy ya no se tienen para venta al público ni son en papel, porque todo se presenta o la mayoría se presenta de manera electrónica. Toda la información que se refiere a la presentación de avisos, formatos, obligaciones, la vamos a encontrar siempre en el portal del SAT. Y para ello ustedes tienen que contar con su firma clave electrónica, y hoy hay una nueva clave que es un ID para ciertos trámites sencillos, o con la firma fiel. La firma fiel es muy importante que no se la presten a los contadores que ustedes no conocen o no tengan medidos. ¿Por qué? Porque ahí pueden emitir facturas, timbrar y generarles un verdadero problema al contribuyente. Fracción segunda. Esta es la resolución para la problemática de contribuyentes. Establecer programas de prevención y resolución de problemas del contribuyente, a fin de que los contribuyentes designen síndicos en los que representen ante las autoridades fiscales, de las cuales podrán solicitar opiniones o recomendaciones a autoridades fiscales respecto de los asuntos que sean planteados por el contribuyente. Aquí se creó desde hace muchos años la figura del ombudsman. Estamos hablando del año de 1984, que se comenzó con ese ejercicio para crear una figura que intermediara entre los gremios de contribuyentes y la autoridad y el contribuyente. Esta figura de síndicos del ombudsman, que finalmente se ve reflejada hoy en la PRODECON, tienen reuniones mensuales, la preside el área jurídica e invita al titular de recaudación y al titular de auditoría de las diferentes administraciones desconcentradas. Ellos tienen un representante, un síndico, que es elegido con los requisitos que vamos a ver un poco más adelante. Tiene una sesión, llámese Canaco, Coparmex, Canacintra, de industria de la construcción, industria farmacéutica, y la teoría es que ahí deben de presentar asuntos de carácter general del gremio para su negociación, intermediación o conocimiento de la autoridad de que tienen problemáticas. Lo cierto es que los síndicos muchas veces buscan únicamente su bienestar y su apoyo para lo particular, para asuntos particulares. Inciso A, los requisitos de los síndicos del contribuyente: ser licenciado en Derecho, contador público o carrera afín. B, contar con reconocida experiencia y solvencia moral, así como con el tiempo necesario para participar con las autoridades fiscales en las acciones que contribuyan a prevenir y resolver problemas de sus representados. C, prestar sus servicios en forma gratuita. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá expedir reglas de carácter general que precisen las funciones de los síndicos, la manera de desarrollarlas, así como los demás aspectos y criterios que consideren pertinentes para la debida participación y cumplimiento de esta fracción. Pues el síndico no tiene una fuerza legal ante la autoridad, simplemente es una representación no apoderada que
podríamos llamarle que es una gestión de negocios, pero al tener el nombramiento de síndico ya no es una gestión de negocios y no se refiere a un caso en particular, sino se refiere a problemáticas generales las que deben de plantear ante los representantes de las administraciones desconcentradas. Fracción tercera. Fracción tercera. Para los efectos de lo expuesto en este artículo, la autoridad fiscal, para el mejor ejercicio de sus facultades y de las de asistencia al contribuyente, podrá generar la clave del Registro Federal de Contribuyentes con base en la información de la clave única del registro de población. Así, a fin de facilitar la inscripción en dicho registro, podrán realizar recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras y promover su incorporación voluntaria o actualización de sus datos en el Registro Federal de Contribuyentes. En esta fracción que tenemos las campañas de inscripción al propio padrón del Registro Federal de Contribuyentes. Se conocen como barridos y se hacen campañas de casa por casa o negocio por negocio para ver qué actividad tiene el contribuyente. Se les cuestiona si están inscritos o no ante el propio padrón y con su propia CURP se les da de alta automáticamente. Esto deja mucha problemática porque la gente en los mercados públicos o en la actividad económica informal es muy volátil y simplemente se podrán dar de alta, pero no van a permanecer y se van a tener como no localizados y se les genera un problema. Por eso es que sí es importante tener los regímenes especiales, aunque en algunas épocas por efectos del Banco Mundial no se permitía que tuviésemos regímenes preferenciales a fin de obtener créditos o empréstitos del extranjero. Últimamente, bueno, pues ya no hay créditos y empréstitos del extranjero con esa política restrictiva porque se busca la equidad y la homogeneidad de las contribuciones. Sin embargo, en países como el nuestro, donde no tenemos una economía formal asertiva, pues ¿qué es lo que está pasando? Tenemos mucha economía informal y por eso tampoco tenemos un padrón de registro federal de contribuyentes cierto. Eso aunado a que las facultades de control y vigilancia pues no son las mejores, van muy desfasados y lo único que tenemos son contribuyentes no localizados y que evidentemente no contribuyen al gasto público. Yo soy de los que impulsa que debiese de haber regímenes especiales, sí previo sectores y sí previo generales para cierto rubro de la población con una transición, no como el RIF que les da una exención de impuestos. No se necesita que se les exente de impuestos a la gente, se necesita que se les dé facilidades para el cumplimiento y una simplicidad, lo que hoy en día la legislación tributaria está muy distante de tener, porque tenemos una serie de obligaciones que no tenemos acceso a internet en comunidades, no tenemos el conocimiento a veces ni siquiera de saber leer y escribir y por lo tanto menos vamos a tener el conocimiento de un cumplimiento de obligación mensual. ¿Por qué el caso del impuesto predial y los derechos por consumo de agua son más exitosos? ¿Por qué? Porque llegan por una determinación y se sabe exactamente el periodo, son bimestrales el pago y van generando una boleta con el recargo y actualización si no se paga en tiempo, pero es una sola determinación anual la que se va determinando. Por eso es que son mucho más sensibles o más sencillos de fiscalización y de requerimiento y de cobro en el caso de este tipo de contribuciones locales. Siguiente párrafo. No se considera que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando, derivado de lo señalado en el párrafo que antecede, soliciten a los particulares los datos, informes y documentos necesarios para corregir o actualizar su registro federal de contribuyentes. Publicación de criterios. Este es un punto importante. Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes a través de los medios de difusión que se señalan en reglas de carácter general los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de sus disposiciones fiscales, salvo aquellos que a juicio de la propia autoridad tengan el carácter de confidenciales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivan derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Referencias o atribuciones de la SHCP y se entenderán hechas al SAT. Cuando las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales hagan referencia u otorguen atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquiera de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la ley del SAT.
su reglamento o cualquier otra disposición jurídica que de ellos emane. Bueno, aquí es una simple referencia y cuando tengamos referencia a Hacienda, pues vamos a entender que también se refiere al Servicio de Administración Tributaria. Recuerden, no es un sistema de administración tributaria, es el Servicio de Administración Tributaria, y hoy, con el efecto de que desaparece la Subsecretaría de Ingresos, bueno, pues va a tener una mayor responsabilidad, porque esta era la que de alguna manera era la encargada de establecer ante el Congreso de la Unión la política interior de las posibles reformas. El día de hoy se publica, se está analizando ya el presupuesto de egresos de la Federación que se envió al Congreso de la Unión, el cual ya a simple ojo y a bote pronto hace una rasurada brutal a ciertos sectores de manera impresionante. ¿Esto qué nos implica? Nos implica que vamos a tener una mayor derrama en ciertos capítulos, ya lo verán, de manera importante. ¿Y esto qué va a generar? Bueno, pues menos gasto, y al generar menos gasto hay menos producción y menos consumo, y esto también implica en menores empleos. Entonces, si este presupuesto es autorizado como se está presentando y que por la mayoría del partido de Morena que tiene en el Congreso pueda ser, pues vamos a tener un ejercicio 2021 muy complicado, porque el Estado va a dejar de gastar en los propios rubros que se encontraban asignados. Bien, el día de hoy es la plática que tenemos del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Espero que se encuentren muy bien y que acaben con sus compromisos el día de hoy de manera exitosa. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.